Cuando pensamos en familia, imaginamos algo simple, personas que viven juntas, se quieren y se ayudan. Pero los estudios muestran que la familia es mucho más compleja, diversa y cambiante. Hoy veremos qué es la familia según la investigación social y cómo esa definición tiene matices dependiendo del lugar. Pero entonces, ¿qué es familia? Según Santillana 1983, es un objeto de estudio interdisciplinario que puede ser abordado desde múltiples perspectivas y con finalidades muy diversas. Implica aspectos biológicos, sociales y legales íntimamente ligados al cumplimiento de un complejo de roles y funciones. Dicho en palabras propias, la familia va más allá de un parentesco, pues implica ser una institución fundamental de todas las sociedades humanas que da sentido y pertenencia a sus integrantes, pero a su vez los prepara para enfrentar la vida individualmente. Les brinda identidad, protección y herramientas para vivir en sociedad. Desde una perspectiva pedagógica, según García 1994, la familia es el primer y principal agente educativo. Es en su seno donde tiene lugar una acción formativa informal pero continua. Por ello, antes de ir a la escuela, es en familia donde aprendemos valores, hábitos, lenguaje, normas y formas de relacionarnos, que nos servirán para desenvolvernos o sentirnos ajenos a ciertos ámbitos sociales, ya que el alumno que se formó en una familia con un buen nivel académico y desarrolló un hábitus al entrar a la escuela no le será ajena, sino un complemento de su vida diaria. Ahora bien, no todas las familias son iguales y cambian dependiendo del contexto. Puede ser nuclear, extensa, monoparental, reconstituida o incluso incluir personas sin lazos sanguíneos. Y es entonces cuando preguntamos, ¿esas facetas de familia coinciden en todas las regiones? En mi caso, que habito en Tultitlán, Estado de México, la definición de familia coincide con muchos casos mencionados en los textos, pero adquiere ciertas características particulares de la zona, debido a que se trata de una zona céntrica y las opciones de vivienda accesible quedan muy retiradas. Las personas suelen ampliar sus casas en lugar de comprar en otro lado, haciendo que varias personas vivan en el mismo lugar. En esta zona, las familias suelen ser extensas o ampliadas. Viven juntos padres, hijos, abuelos, tíos e incluso personas sin parentesco, que comparten la vivienda por razones económicas. De acuerdo con el INEGI 2013, existen 3 clases de hogares, por orden de importancia relativa. Los nucleares ocupan el primer lugar, después los ampliados, hogar en el que convive un núcleo y algún otro familiar como abuelos, sobrinos o tíos. Y le siguen los compuestos, hogar en el que además el núcleo familiar y algún otro familiar conviven personas que no guardan ningún parentesco. La mayoría de los hogares nucleares corresponde a los que se componen por la pareja conyugal con hijos, o bien un solo de los padres con sus hijos. Derivado de la situación social actual en mi localidad, existen muchas familias monoparentales, sobre todo encabezadas por mujeres que tratan dentro y fuera del hogar, donde el apoyo familiar es esencial derivado de las largas jornadas laborales. Por ello, en muchos casos, las abuelas se encargan de la protección e incluso educación de los niños en el hogar. En mi región, las uniones libres son frecuentes, derivado de la falta de cultura del matrimonio y porque las personas no están dispuestas a intervenir en una relación. Todo esto muestra que, aunque la estructura familiar cambie, la función social afectiva sigue siendo la misma: apoyo, protección y socialización. Y sucede lo mismo en otras partes del país. Lo que ocurre en Tultitlán no es único. Según los estudios, en todo México se observan cambios similares. Aumentan los divorcios, lo que genera familias monoparentales y reconstituidas. Crecen las uniones libres. La participación laboral de las mujeres modifica los roles tradicionales. La migración regional o internacional crea hogares donde uno de los padres está ausente. Surgen nuevos modelos familiares como familias homoparentales o personas solas que conforman un hogar. Estos fenómenos coinciden con la transición demográfica y social que describe García 1994, donde dice que debido a que la familia se transforma, porque la sociedad también lo hace. Entonces, ¿a qué se deben estos cambios? Pues influyen varios factores: las transformaciones económicas y laborales, salarios bajos, empleos informales o migración, cambios culturales y educativos, más acceso a la educación y mayor cuestionamiento del autoritarismo familiar tradicional, la incorporación de las mujeres al trabajo, las políticas públicas y los derechos humanos que reconocen la diversidad familiar,
cambios demográficos, menos hijos, matrimonios más tardíos y mayor esperanza de vida. Las nuevas formas de familia en México no solo reflejan cambios económicos y demográficos, sino una profunda transformación cultural cargada de ideología. Los estudios muestran que la transición demográfica que vive el país no puede explicarse únicamente por números o estadísticas. Está atravesada por discursos sociales, valores emergentes y nuevas formas de entender la identidad y la vida cotidiana. Como menciona García 1994, la segunda transición demográfica se basa fuertemente en elementos de orden sociocultural, así como en estructuras ideológicas y de identidad. Esto implica que los cambios familiares no son neutrales, responden a nuevas narrativas culturales que reinterpretan lo que significa convivir, educar y formar comunidad. En este sentido, la diversificación de los modelos familiares no surge solo de factores estructurales como la incorporación de las mujeres al mercado laboral, la migración o el descenso de la natalidad, sino también de una transformación más sutil pero más profunda. En conclusión, la familia sigue siendo el primer espacio donde aprendemos a vivir. Es el núcleo donde se desarrollan nuestras identidades y valores. En el Estado de México, como en todo México, la familia ha cambiado, pero sigue siendo un espacio fundamental de apoyo, solidaridad y socialización.